Hola a todos, mi nombre es Norma Galván. Yo, Julio César López León. Y somos residentes de primer año de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General de Zona número 4 en Ensenada, Baja California. El objetivo principal de nuestro video es hablar sobre el diagnóstico y el abordaje inicial de sepsis. En nuestro primer comentario les dejaremos nuestras referencias bibliográficas, el cual utilizamos para realizar este video. Esperen lo disfruten, les den like y compartan el video. Muy bien, empecemos con la epidemiología. Al respecto, la sepsis representa una crisis de salud global, ya que tiene una incidencia de 27 a 30 millones de personas a nivel mundial. Esto puede ocasionar la muerte de 7 a 9 millones de personas en el mundo, lo que le equivale a una muerte cada 3.5 segundos. Esto es responsable también de cerca de 75,000 muertes maternas en países en vías de desarrollo. Y respecto a la población infantil, la UNICEF México reporta unas 3,000 muertes anuales en este tipo de población. El término sepsis fue introducido por Hipócrates en el siglo IV a.C. Lo definió como un proceso en el cual las heridas se infectaban. Pero al no tener unos criterios uniformes al respecto, en 1992 se publicó el Consenso de la Sociedad de Medicina Crítica para uniformizar estos criterios. Esto se denominó Sepsis I. En este consenso se definió como una respuesta inflamatoria sistémica asociada a infección y también se estableció el concepto de SIRS. En el año 2001, la Sociedad de Medicina Crítica publica Sepsis II, en donde se recomienda mantener las definiciones de sepsis, sepsis severa y shock séptico. Sin embargo, expandió la lista de criterios diagnósticos aumentando parámetros generales, hemodinámicos e inflamatorios a estas definiciones previas. En 2016 sale la versión Sepsis III, la cual define sepsis como un trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Esta versión también nos define choque séptico como un subconjunto de la sepsis que incluye trastornos circulatorios, celulares y metabólicos asociados a un mayor riesgo de mortalidad. Ante la sospecha de un foco infeccioso, las guías internacionales nos sugieren la utilización de diferentes escalas. Primero empezaré hablando de la SIRS, la cual se define como una temperatura mayor de 38 o menor de 36 grados centígrados, una frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de dióxido de carbono menor a 32 y también una leucocitosis mayor a 12,000 o menor a 4,000 células. En un inicio se le daba mucho peso a la escala de SIRS, era válida ya que nos predecía la sepsis en el paciente. Actualmente ha caído en desuso debido a que los ítems que evalúa se pueden alterar, pueden estar alterados por otras patologías que no tengan ninguna relación con un foco séptico, por ejemplo, traumatismos, un paciente politraumatizado, un traumatismo cróneoencefálico o incluso pacientes con quemaduras. Entonces, como no es tan específico, ahora se ha evolucionado en cuanto a las escalas y tenemos un abanico más amplio de posibilidades. Dentro de las siguientes les voy a mencionar algunas otras escalas que podemos utilizar. Podemos ayudarnos de la escala del Quick SOFA. Esa la podemos utilizar rápidamente al pie de cama del paciente sin esperar resultados laboratoriales. Esta evalúa el estado mental, una escala de coma de Glasgow menor a 13 puntos, nos da un punto. Una tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio nos da otro punto y una frecuencia respiratoria mayor a 22 nos da otro punto. 2 de 3 nos dan la sospecha de sepsis. Por otro lado, podemos utilizar la escala de SOFA completa, pero en esta, además de sus parámetros, necesitamos creatinina, bilirrubinas, plaquetas. Entonces tendríamos que esperar los resultados del laboratorio para evaluarla, pero es más completa y mejor en la predicción de sepsis. Por otro lado, tenemos la escala de NEWS. Esta es del National Early Warning Scale, que nos evalúa de la misma manera la frecuencia respiratoria, la saturación parcial de oxígeno, si el paciente está al aire ambiente o está con oxigenoterapia, la tensión arterial sistémica, el pulso, conciencia y temperatura. En base a estos parámetros nos da un puntaje. El puntaje de 1 a 4 es un riesgo bajo
de 5 a 6 medio y mayor a 7 es un alto riesgo de presentar sepsis en el hospital. Ante la sospecha de sepsis, lo primero que debemos hacer es calcular el Quick SOFA. Si este es mayor a 2 puntos, entonces vamos a buscar evidencia de disfunción orgánica. Pero si el Quick SOFA es menor a 2 puntos, entonces vamos a revalorar al paciente. Si aún se sospecha sepsis en el paciente, caemos al mismo punto, buscar evidencia de disfunción orgánica. En este punto ya tenemos los resultados de laboratorio y calculamos el SOFA completo. Si este es mayor a 2 puntos, entonces tenemos un diagnóstico de sepsis, pero si es menor a 2 puntos, entonces vamos a monitorizar las condiciones clínicas del paciente. Ya con el diagnóstico de sepsis se iniciaría el manejo del paciente. Tenemos la resucitación hídrica, el uso de vasopresores. Entonces vamos a ver la condición clínica del paciente. Si necesitamos el uso de vasopresores para mantener una PAM mayor a 65 milímetros de mercurio y si nuestro lactato está por arriba de 2, entonces podemos hablar de un choque séptico. Continuamos con el tema. Me corresponde hablar sobre el abordaje inicial del paciente con sepsis. Inicialmente, como comentó mi compañera, utilizando varias escalas que sugieren guías internacionales, nuestro primer reto en nuestro servicio es identificar al paciente. Aquellos pacientes que tienen datos de hipoperfusión y pacientes con un foco infeccioso. Una vez identificado el paciente, iniciamos con los pilares de tratamiento en sepsis. Las guías nos recomiendan los siguientes: identificar a pacientes de alto riesgo, la optimización de medidas hemodinámicas, el cultivo apropiado para la posterior administración correcta de antibióticos. Específicamente de la identificación del paciente, debemos de individualizar el tratamiento, ya que algunos pacientes son respondedores y no respondedores a algunas ciertas medidas hemodinámicas. En el caso de la reanimación, la correcta reanimación es con el uso apropiado de soluciones cristaloides. Las guías internacionales nos recomiendan la utilización de 30 mililitros sobre kilogramo para pasarlo en 3 horas. Sin embargo, hay que recordar que no todos los pacientes responden a esta medida y, repito, hay que individualizar al paciente. Se ha visto en base a la bibliografía que una sobrereanimación aumenta la difusión orgánica. Es necesario individualizar al paciente, ya que algunos pacientes pueden llegar con el diagnóstico de sepsis y una comorbilidad asociada, como por ejemplo puede ser un paciente con sepsis y falla cardíaca con el uso de diuréticos o un paciente hepatópata. Es por eso que aquellos pacientes en los cuales son respondedores a líquidos se recomienda la utilización de 3 a 4 mililitros sobre grado de peso, mejorando su estado hemodinámico. Está recomendado, una vez identificado el paciente, en el lapso de 1 hora la toma de cultivos o hemocultivos. En este caso se recomienda por lo menos 2 cultivos antes de iniciar el antibiótico. Sin embargo, en caso de no contar en nuestros servicios, en nuestros hospitales, ese recurso no se debe retrasar el inicio del antibiótico. En la utilización del antibiótico se deben tomar varios factores. En primer caso es la respuesta epidemiológica de nuestra ciudad, el microorganismo causal, el origen de la sepsis y las comorbilidades del paciente. Y el tratamiento debe ser desescalonado. Las metas que debemos de cumplir en el paciente con sepsis: se recomienda mantener una presión arterial media por arriba de 65 mililitros de mercurio, un uresis por arriba de 0.5 mililitros kilogramo hora y un lactato menor de 2 milimoles. En el caso de no cumplir con metas o no mantener una presión perfusora por arriba de 65 milímetros de mercurio, es necesaria la utilización de vasopresores. Y en aquellos pacientes donde, a pesar de la utilización de agentes vasoactivos y de la terapia adecuada hídrica, no hay mejoría, está indicada la utilización de corticosteroides. Con esto damos por terminado el tema de sepsis. Muchas gracias por ver nuestro video.